Simón retiró los platos y preparó un té mientras, sentada a la mesa, Herminia lidiaba con sus pensamientos. Ni ella misma, estudiante de medicina, se había percatado que todos sus síntomas podrían haberse debido a una lobotomía. Jamás se lo pasó por la imaginación. Pero el cuadro clínico parecía encajar. Cuando el veterinario puso las tazas, arrancó de una maceta en la ventana algunas ramas de hierbabuena verde y las introdujo en la tetera donde reposaba el agua hervida, junto con algunas bolsas de té. Una lobotomía, dijo por fin la joven, mirando al infinito. Por desgracia así es, añadió Simón. Cuando me infiltré en el psiquiátrico, me metí al archivo para buscar tu expediente. No era afán de inmiscuirme en tu vida privada. Solo quería saber en qué habitación estabas y si tenías alguna alergia para preparar el cóctel que te inyecté. En el dossier encontré las notas de un médico. Por las fechas diría que hace 15 años. En él se detallaban los tratamientos posteriores a una de las lobotomías que se hacían a mediados del siglo. Todo encaja. Te hicieron una ablación cerebral cuando eras una niña. Herminia apoyó los codos sobre la mesa. Simón sirvió el té y la joven suspiró resignada antes de arrancar a hablar, haciendo memoria. El doctor John Fulton seccionó los fascículos nerviosos del lóbulo frontal de algunos chimpancés. Notó que se volvieron extremadamente dóciles y manejables. Unos años más tarde, el doctor Antonio Egas Moniz empezó a aplicar el procedimiento en humanos. Al principio se trepanaba el cráneo en la zona frontal y se introducía un tubo de acero hueco con un alambre de acero flexible en su interior. Una vez dentro del cerebro, a la altura precisa, se empujaba desde afuera el alambre para que en el extremo introducido en la masa cerebral se abriera en forma de lazo. Después, se giraba para alcanzar algunos fascículos, seccionándolos de manera permanente e irreversible. Efectos secundarios físicos: posible infección en la zona, cuencas oculares amoratadas y herida de entrada craneal. A nivel mental, dejaban a los pacientes como verdaderos zombies humanos, sin voluntad ni acervo. Te dejaban como una caja biológica viva y sin alma. Te convertían en un trozo de carne, dejado a su suerte al cuidado de familiares inexpertos, o te abandonaban en antiguas instituciones mentales. Con el tiempo la técnica cambió y se accedía al lóbulo frontal a través del ojo, donde se introducía un picahielo. A la altura deseada, se movía de manera oblicua para cortar los fascículos hasta que el paciente perdía la noción de sí mismo, incluso hasta dejarlo vegetal en algunos casos. Simón no podía soportar esa mirada a la nada que proyectaba Herminia mientras relataba la historia de la lobotomía de manera automática. Tranquila, Herminia, le cortó Simón. Ese no es tu caso. No eres un vegetal ni una zombie. De hecho, he cruzado pocas palabras contigo desde que te conocí en la clínica, después de haber destrozado mi máquina. Pero solo con verte a los ojos, yo no veo locura. Veo inquietud por descubrir, inteligencia. Cuando te miro a los ojos, siento que analizas todo lo que te rodea e intentas comprenderlo. Y fíjate, cuando nos vimos en la clínica me pediste que te operara Bueno, eso sí era de locos. Ambos rieron por lo absurdo de la situación. Era cierto que las cicatrices de Herminia podrían coincidir con las de una lobotomía prefrontal, pero también era cierto que no tenía su mente destrozada como las pobres víctimas de esa horrible intervención ya obsoleta. Los días empezaron a pasar mientras Herminia se recuperaba en aquella casa de campo, alejada de toda civilización. Simón la cuidaba e iba al pueblo cercano a comprar comida y productos de limpieza. Al ser una zona rural, la gente lo conocía desde hace tiempo, debido a que era el veterinario que examinaba los animales de las granjas aledañas. Todo el mundo estaba acostumbrado a verle. Poco a poco, los músculos de la joven se pusieron a tono nuevamente, y su memoria seguía siendo perfecta. Desde que conoció a Simón, era capaz de recordar prácticamente todo si se concentraba. Aún tenía que descubrir si realmente tuvo un hermano o era producto de su imaginación. Entretanto, Simón adoraba ver cómo Herminia salía a correr todas las mañanas. Además, le encantaba que la joven le intentara echar una mano con las tareas del hogar. Herminia no sabía cocinar, limpiar, doblar ropa o cualquier otra tarea al uso. Se notaba que venía de una familia adinerada, sin preocupaciones. Pero el empeño que ponía la joven por aprender era admirable.
Los primeros días doblaba los calcetines haciéndolos parecer una pelota de tenis, y más que planchar las camisas, las arrugaba de un modo irreversible. Pero Herminia no desfallecía. Aprendía a base de prueba y error. El veterinario empezó a comprender lo maravillosa que era aquella joven, que no se pudo sacar de la cabeza hasta que la encontró. Algo en su interior le seguía diciendo que debía estar a su lado, que no la abandonara. Allí estaban seguros, aislados de todo y sin teléfonos móviles. Simón sabía perfectamente que estarían buscando como locos a Herminia por todos los sitios. Pero, ¿por qué sus padres la internaron en un sitio tan abrupto? ¿Por qué querían borrarle la memoria a su propia hija? Poco a poco Herminia fue relatando a Simón los sueños y recuerdos que tenía siendo niña. Le habló de la cueva, la gente en túnica, el altar. Incluso la joven recordó que uno de los asistentes a ese rezo era el propio psiquiatra de joven, el mismo que la medicaba en el centro e intentó borrarle la mente con electroshock. A los dos les quedó claro que ese médico sabía algo, ya que conocía a la perfección dónde estaba alojada la pieza metálica en su cerebro. Ya había pasado un mes desde que llegaron a ese lugar. Nadie les molestó, y la joven estaba recuperada al completo, más vivaz que nunca. Había desistido de esa estúpida idea de operarse ella misma. Ahora tenía otro objetivo: averiguar qué pasaba con su familia, su pasado y esa misteriosa cueva. Solo quedaba una cosa: preparar un plan de secuestro para el buen doctor del psiquiátrico. Herminia y Simón se pertrecharon en la seguridad que ofrecía la casa de campo. Su objetivo era claro: tenían que secuestrar al psiquiatra para sacarle respuestas. No pudieron averiguar demasiado de aquel lugar. El centro Las Encinas era una clínica de lujo, muy difícil de localizar. Hallar algún registro de la misma era tarea casi imposible. En ella se trataban expolíticos, altos cargos gubernamentales, artistas que habían pasado por el aro. Estaba envuelta en una bruma de secretismo. Tenía varios números fiscales diferentes asignados a esa dirección. Era una sociedad anónima que cotizaba como una fundación cuyos socios también eran anónimos. Estaba relacionada con diversos paraísos fiscales, pero más secreto aún eran las identidades de sus pacientes, siempre vinculados a figuras de poder. El propio doctor era un fantasma. Simón se dio cuenta al rebuscar entre los papeles cuando fue a salvar a Herminia que todos los nombres de los empleados estaban censurados, al más puro estilo gubernamental. Solo podían esperar a ver las entradas y salidas de dicho doctor y seguirle, pero no estaba resultando una tarea fácil. Los jóvenes llevaban observando en la distancia el centro y la carretera principal por donde entraban y salían los vehículos. La situación geográfica del mismo era lejana de cualquier población, rodeado por un espeso bosque con los caminos bloqueados. Hasta las fotos satelitales de los visores de internet habían alterado con editores las vistas publicadas. El primer camino forestal que Simón encontró, por pura suerte, el cual usó para rescatar a Herminia, estaba ahora inutilizado. Por si fuera poco, había patrullas enteras de celadores que hacían guardias por turnos en los bosques aledaños, dificultando la vigilancia en las proximidades. Viendo frustrado su intento de ampararse en la espesura del bosque, los jóvenes tuvieron que buscar otra alternativa, y así lo prepararon todo. Un vehículo blindado se desvió de la carretera principal en la autopista aledaña. Un chofer clásico, con gafas y traje negro, hacía su ruta diaria, llevando al doctor como de costumbre. El coche era alemán, muy caro y de alta gama. El camino a la clínica era angosto y muy largo. Intentando pasar disimulado al resto de conductores, estaba señalizado como camino rural, pero no era así. El firme, aunque estrecho, estaba bien asfaltado. A pocos kilómetros del psiquiátrico, el chofer paró ante el primer control. 2 guardias de seguridad escanearon los documentos y las caras de los pasajeros. El propio conductor y el doctor, sentado en la parte posterior. Como todos los días, cruzaron sin problemas. No pasaron ni 5 minutos cuando el coche se detuvo nuevamente. El doctor abrió el cristal que separaba la parte trasera de la delantera para hablar de muy mal humor a su chofer. «¿Por qué nos detenemos?»,
Hay un ciervo muerto en mitad del camino, respondió el chofer de manera muy seca. Pues rodéalo, imbécil, o pásale por encima, pero no te detengas. En efecto, había un ciervo muerto en mitad del paso. Su tamaño y cornamenta eran tan grandes que resultaba inútil pasarlo por encima con un coche de lujo como el que conducía. El escueto arcén a ambos lados de la vía parecía estar despejado, así que el chofer se desvió a la derecha para pisarlo con las ruedas laterales. Cuando tuvo al ciervo a escasos metros de su ventanilla, algo le llamó la atención. Los ojos y morro del animal tenían escarcha, como si estuviera congelándose. Era imposible que un animal hubiera muerto por congelación en esa época del año, pero antes de poder reaccionar, cayó en la trampa. En el arcén había una zanja oculta con unas finas tablas recubiertas con tierra, que cedieron cuando las dos ruedas del vehículo las pisaron, haciendo que el coche escorara hacia la derecha y se encajara en la zanja. Pese a tener tracción a las 4 ruedas, el coche apenas podía moverse del lugar. ¿Pero qué narices pasa?, gritaba el doctor. ¿Quieres hacer algo, inútil? Señor, contestó el chofer calmadamente. Hemos caído en una trampa. En el capó inclinado del coche apareció Herminia, sujetando un bidón de gasolina que empezó a verter. ¡Maldición!, dijo el médico. ¡Deténla! El chofer salió apuntando con un arma a Herminia, la cual había encendido un mechero. La tensión se podía masticar en el ambiente. Una sola chispa de la pistola podía incendiar el vehículo, pero algo andaba mal. No olía a gasolina. La lata contenía agua. Antes de que el conductor pudiera reaccionar, Simón le disparó un dardo tranquilizante desde unos arbustos. Ser veterinario tenía sus ventajas, como disponer de dichos dardos y armas de gas a presión para tranquilizar animales del zoológico a distancia. El chofer cayó desmayado en el acto, y el doctor, al verlo, pulsó un botón de emergencia, haciendo que el vehículo cerrara la parte trasera a cal y canto. Se podían escuchar los gritos del psiquiatra muy amortiguados por la estanqueidad del vehículo. Herminia, he llamado a la policía. Van a venir. Lo dudo mucho, dijo Herminia mientras Simón se acercaba dándole un taladro con broca especial para vidrio. La joven comenzó a taladrar el cristal antibalas ante la atónita mirada del doctor, que se echaba hacia atrás en los asientos. Según iba penetrando la broca a revoluciones bajas, el cristal se iba fragmentando. ¿Pero qué haces, Herminia?, gritaba desde dentro el doctor. ¡No empeores las cosas! ¿Empeorarlas más aún?, dijo Herminia en tono despectivo mientras seguía taladrando. Ya no pueden ir a peor, doctor. Le recuerdo que me iba a borrar la mente a base de electroshock. El doctor se extrañó al oír esas palabras. ¿Pero qué estás diciendo, mocosa insolente? ¡Eso no es cierto! No intente mentir, doctor, dijo Simón, sacando unos botes de una bolsa. Herminia estaba consciente en todo momento. El doctor apretó con los dientes el labio interior y se echaba hacia atrás en los asientos, alejándose del orificio que acababa de terminar Herminia. Da igual que me lancéis un dardo por ahí. El coche no se abrirá, dijo el doctor a la desesperada. No queremos lanzarle ningún dardo, dijo Herminia con una sonrisa malévola. Simón introdujo en el orificio un tubo conectado a un gran bote, después lo volteó. Por el tubo empezó a caer un líquido blanco de olor fuerte y penetrante, que el doctor reconoció enseguida. Era alcohol etílico, usado para desinfectar. El doctor se paralizó al ver cómo la joven alzó una cerilla encendida que fue acercando al orificio. Asustado, el psiquiatra abrió de golpe la puerta del otro lado como pudo y salió corriendo. Simón lo capturó enseguida y entre ambos se lo llevaron a las profundidades del bosque, arrastrándolo por el suelo. ¡Malnacidos!, gritaba el psiquiatra. ¡Queríais quemarme vivo ahí dentro, pedazo de psicópatas! Esas palabras enfurecieron a Herminia, que no dudó en soltarle un bofetón. ¡Cállate! Si no quieres que te queme aquí mismo, maldito. Los jóvenes arrastraron al doctor hasta un claro del bosque, lo encapucharon, maniataron y dejaron en paños menores por si llevaba algún micrófono o rastreador en la ropa. Simón sacó una carretilla que había ocultado en unos arbustos, la misma que usó para traer el ciervo congelado, y con esfuerzo
Subieron a su secuestrado en ella para llevarlo más cómodamente hasta las afueras del bosque, donde habían aparcado. Justo antes de emprender la marcha, ambos escucharon, a corta distancia, el escalofriante sonido de una pistola amartillándose. A escasos 5 metros de Simón, el guardaespaldas que habían dejado le había rastreado y le estaba apuntando directamente a la cabeza. En los bosques aledaños a la clínica de las Encinas, Simón estaba apuntando directamente a la cabeza. Apenas 5 metros le separaban de una muerte inminente que iba a ser ejecutada por el chofer del psiquiatra que estaba intentando secuestrar junto a Herminia. En ese instante de tensión, la mente de la joven comenzó a funcionar a toda máquina de nuevo. En apenas fracciones de segundos, el corazón de Herminia se estremeció. Estaba viendo a cámara lenta cómo aquel conductor vestido de negro tensaba los músculos de su mano con la intención de disparar a su amigo. Simón iba a morir por su culpa, y ella no podía hacer nada. Estaba demasiado lejos, y su cuerpo no reaccionaría a tiempo. Obnubilada por la situación, sus pensamientos empezaron a embotellarse. En aquel instante, que parecía infinito en su particular concepción del tiempo, le daba igual morir. Su conciencia solo quería ponerse en la trayectoria del disparo sin importarle qué le pasara. Solo quería salvar a Simón, pero, aunque saltara, le resultaría físicamente imposible interponerse. La rabia y la frustración crecieron más rápido y más intensamente de lo que lo hace un rayo al iluminar una nube tormentosa. Toda su ira, todos sus sentimientos y su corazón al completo se volcaron en el deseo de salvar a Simón en ese preciso instante en el que el oscuro chofer iba a detonar la bala, provocando que su visión se volviera a nublar. Pero esta vez no era la típica visión borrosa que la inducía a recordar cosas de niña. La neblina era de un color grisáceo, casi plateado. Sin saber cómo, Herminia estaba viendo a través de los ojos de un niño pequeño, siendo maltratado psicológicamente por su madre. No sabía el por qué, pero con certeza que era la madre de ese niño. Como una voz opaca, escuchaba las palabras de la madre. La joven sintió esa impotencia propia de un infante, conociendo una injusticia mientras se oía: «Eres un mocoso estúpido. Eres igual que tu padre. No vales nada. Tu padre se fue por tu culpa. No vales nada. No vales nada». En aquel instante, Herminia recobró la conciencia y automáticamente gritó, justo antes de que el chofer apretara el gatillo: «¡No vales nada!». A lo lejos se escuchó un disparo. Los pájaros huyeron asustados por las copas de los árboles. Su vuelo era acompañado por los ladridos de un perro en las proximidades. En el claro, Simón tenía los ojos cerrados con fuerza. No sentía dolor. Al abrirlos, observó que el chofer le estaba apuntando, pero su cañón se había desviado por mirar a Herminia. Enfurecido, el conductor dijo con voz lenta pero rabiosa: «¿Qué cojones has dicho, niñata de mierda?». Totalmente encolerizado, apuntó su arma hacia la joven y lentamente caminó hacia ella con los ojos desorbitados, ocultos por las gafas de sol. Herminia había conseguido tocarle el nervio exacto y de manera muy rápida, pero ahora es ella quien estaba encañonada. Estaba casi paralizada por el miedo mientras retrocedía lentamente con los brazos extendidos. Su nariz comenzó a sangrar, pero no era momento de desfallecer. Caminando hacia atrás, Herminia tropezó y cayó al suelo. El chofer volvió a martillar su arma. La iba a ejecutar ahí mismo, pero no pudo hacerlo. Simón se abalanzó sobre él gritando: «¡Herminia, huye!». Pero la joven no quería salir corriendo, solo ayudar a Simón, el cual estaba intentando noquear al chofer mientras el arma se disparaba repetidas veces y a todas partes de manera descontrolada. El veterinario pudo agarrar a su oponente desde la espalda, rodeándole el cuello con la intención de que se desmayara, pero no era rival para un hombre tan fuerte. Herminia estaba muy débil, sangraba demasiado y no podía ayudarle. El chofer consiguió volver la situación a su favor, sujetando a Simón contra el suelo mientras le estrangulaba. «¡No! ¡Suéltale!», gritaba Herminia desesperada mientras se arrastraba por el suelo. Una gran sombra plateada salió de la nada, como un rayo, y golpeó al guardaespaldas. Era un animal de grandes dimensiones lleno de espinos, barro y suciedad. Aquellos gruñidos eran inconfundibles. «¡Herodes!», gritó Simón. Su perro estaba vivo.
maltrecho y malherido, pero vivo. El gigantesco mastín hizo presión en el cuello del chofer, apretándolo con fuerza justo el tiempo necesario para que Simón volviera a cargar en su pistola de aire comprimido otro dardo, mismo que disparó el conductor, volviéndole a dejar inconsciente. El veterinario tuvo que separar a su perro para que no lo acabara de matar. «Chico, estás vivo», dijo Simón con lágrimas en los ojos. Herodes tenía graves heridas en el pecho y lomo. Estaba envuelta en suciedad de bosque y su boca olía podrido, seguramente por haber estado todo el mes comiendo carroña, perdido en la inmensidad del bosque que rodeaba la clínica. No era momento de atender al perro. El veterinario fue a socorrer a Herminia, que estaba a punto de desfallecer. La acomodó en sus brazos una vez que la tumbó e inclinó su cabeza hacia atrás. Aunque estuviera ensangrentada, su sonrisa era lo más hermoso que vio jamás. «¿Qué le dijiste al chofer?», preguntó Simón al ver que la joven estaba fuera de peligro. «No lo sé», respondió Herminia mientras se incorporaba. Su hemorragia nasal se había cortado. Estaba un poco mareada, pero eso no le impidió levantarse e ir a acariciar a Herodes, que estaba muy contento, cojeando y moviendo alocadamente su enorme cola de espumillón. Algo iba mal. Herminia miró a su alrededor con esa mala sensación en el cuerpo hasta que puso sus ojos en la carretilla donde estaba el psiquiatra. Una bala perdida la había alcanzado en el cuello durante el forcejeo y se estaba desangrando. Alertados, los jóvenes se acercaron al doctor, que seguía maniatado en paños menores, con la capucha aún puesta. La sangre emanaba de manera uniforme, formando un charco en la carretilla que le empapaba. Herminia le quitó la capucha y automáticamente le puso la mano en la herida. La sangre seguía saliendo con fuerza entre sus dedos con cada latido del corazón. El doctor estaba intentando balbucear algo, y la joven acercó su oreja para escuchar. «Mis archivos», decía el psiquiatra como un susurro. «Aguanta», dijo Herminia, preocupada porque no se desangrara. «Contraseña», seguía diciendo el doctor. «Aurora Yvette 1800». Sin que pudiera hacer nada más, el doctor murió en sus manos. Simón estaba desinfectando y cosiendo a Herodes en la seguridad de la casa del campo. Herminia le ayudaba a sujetar al enorme animal. Pese a que fue un valiente enfrentándose a los celadores armados y sobreviviendo un mes solo en los bosques, le seguían dando miedo las agujas e inyecciones. El psiquiatra había muerto encima de la carretilla, en pleno bosque. Una bala perdida de su chofer le atravesó la garganta, provocando que se desangrara. Pero antes de morir, le dijo a Herminia que revisara unos archivos. Ambos decidieron descansar unos días antes de dar el próximo paso. El veterinario tenía que volver a nutrir a su amigo, que había perdido mucho peso y había tenido que amputarle una pata trasera debido a una grave infección. Cuando Herodes por fin se durmió, Simón preguntó a Herminia: «¿Qué le gritaste al chofer? Se puso muy nervioso. Gracias a eso no me acertó con el disparo». Por primera vez desde que llegaron, Herminia se puso a pensar en lo que le pasó. Lo recordaba perfectamente. Le dije que no valía nada. No sé qué me pasó, pero tuve una visión de él cuando era niño. Su madre no paraba de decirle eso mientras le maltrataba. «Explícate, ¿qué visión?» «No lo sé, Simón», dijo Herminia angustiada. «Me vino de golpe. Es como si hubiera conectado con sus recuerdos, o por lo menos me dio esa impresión». El veterinario se puso realmente serio. Esa respuesta le estaba dando mala espina. «¿Es eso lo que utilizaste conmigo?», preguntó Simón. «¿Perdona?», respondió Herminia extrañada. «Cuando te colocaste en la clínica, relataste lo que pasó el día que a mi padre le dio un ictus. Lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer. Me derrumbé con el teléfono en la mano. Herodes no era más que un cachorro grande, y no sé si realmente estabas tú. Recuerdo que estaba tan afectado que no presté mucha atención a nadie. Quería irme a casa para ver a mi padre. Si dices que has conectado con los recuerdos del guardaespaldas, ¿qué impide que hayas conectado con mis recuerdos más traumáticos para manipularme y hacer que me enamore de ti?».
Simón parecía estar muy molesto, pero esas últimas palabras habían sonrojado a Herminia. El veterinario, al darse cuenta de lo que había dicho, carraspeó para aclararse la voz y también se sonrojó. Simón, dijo la joven manteniendo el tipo, te juro que no sé cómo ha pasado, y mucho menos puedo controlarlo. Yo no he podido ver tus recuerdos en ningún momento. Los míos sí, y recuerdo a la perfección, palabra por palabra, lo que viví aquel día. La joven hizo una pausa incómoda, esperando a que Simón dijera algo, pero no fue así. Si te sirve de consuelo, continuó hablando Herminia, bastante enrojecida. No pretendía que te enamoraras de mí, pero creo que a mí también me gustas. Ambos se quedaron mirándose unos segundos de frente, sin decir absolutamente nada. Si bien Herminia no conectó con los recuerdos de Simón, sin duda alguna deseaba que sus labios sí lo estuvieran con los suyos. Un ronquido fuerte y estremecedor le sacó de ese momento mágico. Herodes estaba panza arriba roncando como si nada. Vaya, dijo Simón. Parece que se está recuperando bien. Ambos rieron y pasaron el resto del día descansando. A la mañana siguiente hablaron sobre las últimas palabras del psiquiatra. Gracias a la memoria de Herminia, pudieron transcribirlas con exactitud en un papel. Mis archivos, contraseña, Aurora Yvette 1800. Por más que los jóvenes miraban el papel, no encontraban respuesta. Daban a entender que los archivos eran informáticos, puesto que poseía contraseña, pero no era suficiente. Ni siquiera sabían a qué archivo se refería el doctor. La idea de volver a la clínica después de lo sucedido era impensable. Si ya de por sí les estaban buscando, ahora que había una víctima mortal sería mucho peor. Pero algo no les estaba cuadrando. La amiga que le prestó esa casa de campo a Simón era policía. Era obvio que si se hubiera denunciado la muerte del doctor, les habrían capturado enseguida. Con mucho valor, los jóvenes llamaron a la amiga policía de Simón para que fuera. Todo estaba pasando de castaño oscuro, y si a raíz de la muerte tenían que entregarse, lo harían sin dudarlo. Susana, la mujer policía, llegó al día siguiente. Era toda una guerrera, muy atlética, tan rubia como los rayos del sol primaverales. Según llegó a la casa campestre, su sola presencia intimidó a Herminia. Sara era guapa, muy decidida y sonriente. No le extrañaría nada que Simón y ella hubieran tenido su historia en el pasado. A fin de cuentas, el joven veterinario era muy guapo, sensible y aguerrido. Al entrar por la puerta, Susana saludó con 2 besos a Herminia y la abrazó sin conocerla. Simón me ha contado por lo que estás pasando, dijo la mujer policía. Lo siento mucho, Herminia. La joven estudiante de medicina se quedó estupefacta mientras la abrazaba. Herminia pensaba que la iba a regañar por meter a su amigo en esos problemas. De algún modo se esperaba una reprimenda, pero no fue así. Susana parecía ser agradable, como una brisa otoñal. Acto seguido, Susana se lanzó al cuello de Simón para abrazarle muy fuerte. Ambos se alegraron mucho por verse y rieron cruzando unas pocas palabras. Después de las debidas presentaciones, los 3 se retiraron a tomar un té y a hablar. Susana, empezó a decir Simón, lo sentimos mucho, pero el psiquiatra de la clínica murió de un balazo perdido. ¿Cómo?, dijo la policía sorprendida y levantándose de golpe. Sí, continuó el veterinario. Su chofer iba armado. En un forcejeo disparó repetidas veces y una bala impactó en el cuello del doctor, hace apenas unos días. Susana se volvió a sentar y se puso la mano en la barbilla, intentando pensar. En apenas unos segundos dijo, no tenemos constancia de tal muerte en la policía. Me hubiera enterado. No puede ser, dijo Herminia casi sin aliento. Ese hombre murió en mis propias manos. El chofer no estaba herido de gravedad. Tuvo que delatarnos. Herminia, dijo Susana cortándola, esta gente está ramificada como un cáncer dentro de la más alta sociedad. Es imposible a veces enterarte de los crímenes que cometen. He tenido problemas hasta para investigarte a ti y a tu familia. ¿Cómo que me has investigado?, preguntó Herminia alarmada. No te lo tomes a mal, respondió Susana. Es mi deber como policía.
El caso es que tu familia es muy poderosa. Vuestro expediente está inmaculado. Los tres estuvieron varias horas hablando de lo ocurrido mientras Susana daba pinceladas en el asunto. Ella corroboró las sospechas de Herminia y Simón. Resulta que aquella clínica realmente pasaba desapercibida para la sociedad. Ni siquiera había una ficha policial de sus empleados. La conversación solo era interrumpida de vez en cuando por los lamentos de Herodes, que quería ir a la sala con el resto, pero no podía apenas levantarse por sus heridas y operaciones recientes. Cuando llegaron a la parte, cuando el doctor dijo sus últimas palabras, Susana se quedó nuevamente pensativa. A partir de aquí tenemos dos opciones, dijo la policía. Nos infiltramos en la clínica, cosa que veo imposible a raíz de lo sucedido, o podemos investigar la casa del doctor. Ni siquiera sabemos cómo se llama, dijo Simón, mucho menos sabemos dónde vivía. Herminia no paraba de darle vueltas a la cabeza. Todo estaba empezando a ser un misterio de grandes proporciones, demasiado secretismo. Sin poder evitarlo, recordó la refriega con el chofer. Si solo hubiera podido mantener con vida al doctor. De repente, algo en los perfectos recuerdos de Herminia empezó a molestarla. Era un murmullo enfatizando en el fregor del forcejeo. Un susurro que, entre el recuerdo de los disparos, se dejaba escuchar. Sin decir nada, y con cara de concentración absoluta, Herminia se levantó de la mesa, donde estaban tomando el té, y subió corriendo a la habitación, seguida por Simón y Susana. ¿Qué pasa?, preguntó insistentemente Simón mientras subían corriendo las escaleras. Pero Herminia no decía nada. Solo se tumbó en la cama y se concentró profundamente ante la atónita mirada de sus compañeros. Simón fue a sujetarla por los hombros, creyendo que tenía otro de sus ataques, pero la joven le cortó en seco. ¡Silencio!, dijo Herminia. Estoy intentando recordar. El veterinario detuvo a Susana, que también creyó la situación como una emergencia, y gesticulando, puso sus dedos en los labios indicando silencio. La habitación, al ser de madera, amortiguaba los sonidos ambientales y aislaba de los exteriores. Herminia profundizó en sus recuerdos, intentando aislar los sonidos. Su maravillosa mente, a base de esfuerzo, filtraba los ruidos que no procedían, anuló las imágenes inútiles para tal efecto y se centró solo en las voces. En apenas unos segundos, escuchó al doctor ser alcanzado por la bala y gritar de dolor. Al principio pidió ayuda, pero su voz se fue apagando a medida que perdía sangre. Luego empezó a decir cosas, las primeras más certeras que las posteriores, mucho más inconexas debido a la falta de sangre. Herminia se levantó de golpe y dijo en voz alta y muy firme: Salida 16 del Camino Viejo en 2 barrios, Toledo, la Casa del Valle. Susana y Simón la observaban extrañados, hasta que reaccionaron y se dispusieron a bajar de nuevo al salón. Por las escaleras estaba Herodes intentando subir. Había arrancado todas las vías de suero y medicamentos. Simón maldijo y le condujo de nuevo a la sala donde se estaba recuperando mientras Susana y Herminia se dirigían a la cocina. La policía abrió su mochila y sacó un ordenador portátil donde se puso a buscar la dirección dada por la joven estudiante. Viendo imágenes satelitales de la policía, cerca de la dirección otorgada, no había ni un solo camino, pero algo no cuadraba. La experiencia de Susana trabajando en la policía le decía que en las imágenes algo estaba alterado, que era un sutil montaje. Era obvio que las imágenes policiales vía satélite no eran como las públicas, que una persona cualquiera puede ver por internet. Las oficiales del Estado no estaban censuradas de ninguna manera para poder desempeñar una correcta labor. ¿Por qué lo estaba esa dirección? Era un mero emplazamiento rural cercano a unas montañas. Esa misma tarde, Simón y Herminia volvieron a preparar sus cosas. Iban a desplazarse a aquel misterioso punto en el mapa. Hola, aquí el relatador de relatos desde la frecuencia nocturna. Si te gustó este episodio, suscríbete, activa la campana y síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. Nos vemos en el próximo video o cuando la noche vuelva a llamarte.